Hablamos de Mirta Legrand, que salió exitosamente de su operación, le colocaron un marcapasos y le quiero preguntar a Claudio Militello, quien es médico especialista en arritmias y electrofisiología, intervencionista y exdirector del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología, qué es un marcapasos, cómo funciona y un montón de cosas más. Doctor, ¿cómo va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Claudio. Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí. ¿Qué es un marcapasos? ¿Cómo funciona? Un marcapasos es un dispositivo. Primero hay que entender cómo funciona el corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico que genera un impulso y lo transmite a través de él, y a partir de eso se estimula el corazón y genera cada latido cardíaco. Si no, el corazón es un músculo inerte que sin un estímulo no se contrae. El marcapasos viene a suplir el déficit que aparece en algunos pacientes en la génesis del impulso o en la transmisión del impulso a través de los nervios que llevan esa electricidad. Es decir, cuando el marcapasos tiene dos funciones básicas: lee el ritmo cardíaco del paciente permanentemente, y cuando detecta una falla estimula. Puede estimular permanentemente si la falla es permanente, o episódicamente, temporariamente, cuando la falla aparezca. Y la falla significa que el corazón lata de menos. El marcapasos detecta baja frecuencia y actúa en consecuencia. ¿Cuál es Básicamente, sí, perdón. ¿Cuál es la frecuencia de latido del corazón en un adulto en reposo? Y quiero hacer esta pregunta y hago esta salvedad, Sí. teniendo en cuenta que la noticia también cobró mucha preponderancia por una paciente ya de 95, 96 años, lo cual debe ser también un caso aparte. Sí, básicamente los marcapasos están diseñados para ponerse en gente grande, si bien lo ponemos también en pacientes jóvenes con fallas en la génesis del impulso, pero en líneas generales son dispositivos diseñados para ponerse en gente añosa. La frecuencia cardíaca normal, estipulada, son 60 latidos por minuto, pero eso depende mucho también de cada paciente. Un deportista puede tener en reposo 35 o 40 latidos por minuto, y eso no significa que haya que poner un marcapasos, y hay pacientes que por su patología necesitan más que 60 latidos por minuto en reposo. En el caso de Mirta Legrand, bueno, la frecuencia cardíaca era menos. El marcapasos se lo pusimos en nuestro centro, en el Sanatorio Mater Dei, así que conocemos el tema. Tenía una frecuencia cardíaca menor que esa, y bueno, eso requirió ponerlo en marcapasos, sí, básicamente. ¿Qué información nos brinda un marcapasos? La información es múltiple, porque básicamente yo te hablé de que tenía dos funciones básicas, que era leer y estimular, pero después tiene una serie de funciones alternativas que son sumamente útiles para los médicos que hacemos el seguimiento. Claro. Y esto nos dice qué frecuencia de desarrollo durante el día el paciente, qué frecuencia durante la noche, qué porcentaje de estimulación ha tenido, y lo que es todavía más importante, guarda las arritmias que tiene el paciente. Es como tener un holter colocado 24 horas, 365 días del año. Entonces nosotros, cada vez que interrogamos un dispositivo, sabemos si el paciente tuvo arritmias, qué tipo de arritmias, qué día, a qué hora y cuánto duraron esas arritmias. Y eso nos permite orientar el tratamiento, además de programar el marcapasos. ¿El marcapasos funciona de acuerdo al funcionamiento del corazón? ¿Se activa solo si lo necesita y si no está apagado? Si no está apagado, sino que sensa, no estimula, pero va leyendo latido a latido. Bien. Entonces, si la frecuencia cardíaca está por arriba de lo que uno le programó al marcapasos en su ventana de intervención, el marcapasos sigue leyendo, pero no estimula. En el caso de que esté por debajo de eso, estimula. Ahora, hay un detalle que no es menor. Todos los marcapasos vienen con sensores de movimiento o sensores de volumen minuto ventilatorio, que permiten, en el caso de que el paciente no genere ningún latido, permiten detectar cuando se está moviendo, cuando está respirando más con más frecuencia, y de esa manera aumentan la frecuencia cardíaca para acompañar la necesidad metabólica del paciente, ¿sí? Eso es un dato muy importante. ¿A qué lugares no se debe exponer a alguien que tiene marcapasos colocado? Hoy en día los marcapasos de última generación están protegidos para, en líneas generales, todo tipo de zonas. Es decir, los marcapasos actuales se pueden resonar, se pueden hacer resonancias, cosas que antes no se podían, se pueden exponer a un horno a microondas, se puede hablar por teléfono celular. En realidad hay ciertas limitaciones a los grandes líneas de alta tensión, que son relativas, pero en líneas generales
en lo que es en la vida diaria, el paciente con un marcapasos puede transitar sin problemas por cualquier lugar, que no va a tener inconvenientes. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias entre los nuevos marcapasos y los antiguos? ¿Hay grandes diferencias? Bueno, ahí hay que hacer una diferencia. La primera, la mayor, es que los marcapasos nuevos son razonables. Ahora, hay una nueva generación de marcapasos que se liberó al mercado hace no mucho tiempo en el mundo, en Argentina hace todavía menos tiempo, que son marcapasos que no tienen cables, porque el marcapasos es un dispositivo que se pone abajo de la clavícula, en la piel, se conecta a dos cables, dos catéteres que entran por una vena, que es la vena subclavia, y por esa vena transitan hasta el corazón, donde son anclados en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, si se ponen un marcapaso con dos cables o solo en el ventrículo derecho. Ahora, los marcapasos sin cables son dispositivos muy nuevos, muy chiquitos, del tamaño de una pila AAA, que se ponen por cateterismo o por una vena de la pierna y se llevan hasta el corazón y se anclan directamente adentro del ventrículo derecho, sin necesitar cables. O sea, el marcapaso está directamente adentro del corazón. Estos son dispositivos muy nuevos que inicialmente están diseñados para pacientes que no tienen accesos vasculares, pero que en el futuro, de hecho, se están empezando a poner ya en cada vez más pacientes sin problemas de accesos vasculares, sino solo reemplazando al marcapaso original, ¿no? Al convencional. Desde el punto de vista mecánico, ¿hay que hacer algún tipo de revisión? ¿Esto tiene una vida útil, una obsolescencia programada? ¿O uno puede tenerlo décadas y décadas sin ningún tipo de problema? Sí, la pregunta es muy buena. Las dos cosas. La primera es que tienen en general una revisión semestral, depende de cada paciente, pero cada 3 o 6 meses se controla. Esto se hace con un programador al cual uno se conecta en forma inalámbrica con el marcapasos, lo interroga, baja toda la información y puede cambiar la programación que quiera. Uh-huh. Ahora, la utilidad del marcapasos viene de la mano de la duración de la pila. La pila tiene el marcapasos tiene una pila de litio que en líneas generales tiene un promedio de duración de 10 años. Al acercarse esos 10 años, el marcapasos en el interrogatorio empieza a mostrar que la batería se empieza a acabar, y cuando entran a lo que se llama tiempo de recambio electivo, se cambia el marcapasos directamente con la batería incluida, porque es una unidad sellada, viene todo junto. Se desconectan los cables y se conectan a un nuevo generador con la pila nueva. La ventaja de esto es que, independientemente de que la pila está nueva, el paciente recibe 10 años después un marcapasos tecnológicamente superior al que le estábamos sacando. Tal cual. ¿Cómo es la intervención? ¿Cómo se prepara el paciente? ¿Qué duración tiene? ¿Cómo es el posoperatorio? En realidad es un procedimiento corto, no dura más de 1 hora, requiere un ayuno como cualquier cirugía, se puede hacer con anestesia local y en líneas generales con una sedación para que el paciente esté más confortable. Los catéteres se guían por radioscopía, se guían por rayos hasta el corazón, y el marcapasos se pone abajo de la piel, como te dije, en la región infraclavicular, en general izquierda, y puede ser derecha también. El posoperatorio es un posoperatorio corto, una internación de 12 horas como mucho, en el que el paciente tiene que estar en reposo, el paciente es monitoreado y a las 12 horas se da de alta. Los cuidados posteriores vienen de la mano de no mover demasiado el brazo un par de días y estar en reposo, pero no más que eso. A la semana el paciente puede tener una vida activa y nosotros le liberamos la actividad deportiva en los pacientes que hacen deportes a partir de las 3 semanas, igual que el manejo. ¿Sí? Ajá. Eso iba a preguntar, la actividad deportiva y también otro tipo de actividades que requieren la exigencia cardíaca. Eso después de 3 semanas y una revisión está permitido. Después de la revisión de la 3ª semana se libera la actividad deportiva. Es el tiempo en el que se asume que los catéteres ya se fijaron adecuadamente al corazón, porque los catéteres se fijan al corazón inicialmente con un screw, que es un tirabuzón que lo fija al tejido, pero después de unos días el mismo tejido empieza a incorporar la punta del catéter y lo termina de fijar. Habitualmente a las 3 semanas el catéter ya está bien fijo y podemos asumir que de esa posición no se van a mover y ya le podemos liberar lo que es la actividad y el manejo. Ahí está. Claudio, me encantó la charla y aparte los conceptos bien claros como para que la gente tenga un panorama bien amplio de qué se trata, no solamente la función del marcapasos, cómo se coloca y las nuevas tecnologías, y también cuáles son las cosas que permite hoy tener una vida totalmente normal y saludable gracias a un marcapasos. Así es. Bueno, gracias por el llamado y espero que haya servido para que la gente entienda de qué se trata un marcapasos,
que no está lejos, la tecnología está muy desarrollada y lo principal es que uno puede hacer una vida completamente normal teniendo un marcapasos. Nosotros siempre le decimos a los pacientes que nuestro objetivo es que una vez que está puesto el marcapasos, el paciente se olvide que lo tenga, salvo cuando tiene que ir a controlarse, y eso quiere decir que está absolutamente asimilado al organismo y que pasó a ayudarlo y no a estorbarle su vida. Ahí está. Gracias, Claudio, por este momento. Bueno, muchas gracias por el llamado. Adiós, hasta luego. El doctor Claudio Militello, médico especialista en arritmias y electrofisiología, intervencionista y exdirector del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología, hablando sobre los marcapasos.